Muy buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a otro de nuestros programas, la 63ª emisión de la Confederación Iberoamericana de Nuestro Señor. Esperamos que el programa de hoy les agrade. Es muy interesante. El personaje que tenemos hoy tiene una historia muy extensa, muy peculiar. Y nuestro compañero Adu Podriano nos hará el favor de exponer su biografía. Esperamos que sea de su agrado. Y adelante, compañero. Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un personaje muy satanizado del siglo XX hasta la fecha, que incluso pues está penado en Europa el negar ciertas acciones que se le achacan a él. Pero vamos a ir desarrollando poco a poco. El líder era la manera como se dirigía su pueblo hacia él, el líder, el Führer, pero el genio de los gentiles, ese título, curiosamente apareció por primera vez en un texto que se llama Los Protocolos de la Sabios de Sion, supuestamente unas actas que se les robaron o subtrajeron a una reunión que tuvieron ciertos grupos de poder a principios del siglo, a finales del siglo XIX, principios del XX, en el cual ellos trazaban todo el plan que iban a desarrollar en el próximos siglos, para poder llegar a tener el poder del control mundial. Y ahí decían ellos, lo único que pudiera echar abajo nuestros planes sería que de entre los gentiles surgiera un genio que nos detuviera. Entonces por eso mucha gente le llama el genio de los gentiles. Vamos a hablar un poquito qué es lo que ha pasado después de la Segunda Guerra Mundial, pues para darle el contexto, digamos, de preguntarnos si es en realidad que los buenos fueron los que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Como se dice, como se les llama a los aliados, como un nombre bonachón, ¿no? De ese grupo de países que se enfrentaron a las potencias del eje, ¿no? Esa parte diabólica de la guerra. Ganaron los aliados, y después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasó? Israel regresa a la zona de Palestina. Ahorita ya sabemos qué es lo que está pasando en la zona de Palestina con Israel. Se forma la Organización de las Naciones Unidas en 1948. Ya sabemos ahorita quién está tratando de, a nivel mundial, imponernos ciertas temáticas, tanto de control poblacional como de control de la salud. La Agenda 2030 es directamente la Naciones Unidas la que está interviniendo en eso. Después de la Segunda Guerra Mundial inicia una carrera armamentística nuclear entre, curiosamente, dos de los aliados que ganaron la guerra, la Unión Soviética, los Estados Unidos. Los Estados Unidos, digamos que promoviendo un liberalismo económico, la Unión Soviética un comunismo ateo. Se incrementa el consumo de drogas a nivel mundial como nunca ha visto en la historia. El tráfico de seres humanos y la esclavitud es mayor que en los tiempos antiguos. Y todo cabe indicar que nos dirigimos hacia un gobierno mundial. Eso es lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, después de que ganaron los buenos, por así decirlo. La genealogía de este personaje, pues bueno, fue hijo de Clara Holtz y de Elisa, un funcionario de aduanas del gobierno alemán, y fue hermano de 5 hijos más, eran 6 en total, pero solamente él y su hermana Paula pues fueron los que llegaron a edad adulta, los demás murieron de pequeños. Este muchacho, este niño, pues fue, digamos que, muy asiduo a leer. Le encantaba la lectura, de hecho, en la escuela primaria, pues bueno, lo reconocían por eso. Cuando crece, cuando se vuelve un jovencito, empieza a desarrollar ciertos intereses artísticos, y pues desarrolla la poesía,
pintura, oratoria. De hecho, desde la primera imagen que tengo en la presentación, esta obra, que es la Virgen y su niño, es obra de este personaje. Esta obra también las ruinas de un monasterio, es obra de este personaje. Este edificio que se ve aquí abajo también es obra. Él trató de entrar en Viena al Instituto de Bellas Artes, primero como pintor, no lo logró. Al segundo año, los mismos maestros le dijeron que tenía mucho talento, pero que todavía no era suficiente, que porque él dibujaba muchos los edificios, que tal vez tuviera mejor suerte de arquitecto. Tampoco lo logró. Entonces, pues, esa época en Viena, pues, digamos que fue muy, muy difícil para él. Había, digamos, hostales donde pues, los pobres ahí vivían, eran galeras con camas y ahí la gente vivía. Y ahí le tocó estar viviendo, padeciendo y él se mantenía de estar haciendo dibujos y estarlos vendiendo, pero tenía un ingreso decente hasta que llega la Primera Guerra Mundial. Pues bueno, ahora vamos a platicar lo que fueron los antecedentes, dado que tengo poco tiempo para exponer este personaje y para tratar de hacerlo un poquito objetivo, ni yéndome al satanismo, ni yéndome a la leyenda rosa, ¿no? Vamos a hablar sobre lo que realmente estuvo haciendo. Y bueno, los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial, bueno, Alemania había entrado en la Primera Guerra Mundial como recordemos que la Primera Guerra Mundial teóricamente inició por el atentado y el asesinato del heredero del Imperio Austrohúngaro. Nada que ver con Alemania, pero sin embargo Alemania pues tenía, digamos que un acuerdo, un tratado de alianza con el Imperio Austrohúngaro. Lo que se dice y que está en los protocolos de los sabios de Sion era que el objetivo era destruir los últimos imperios de Europa. Y imperios, uno desde siempre muy poderoso y católico, que era el Imperio Austrohúngaro. El Imperio Austrohúngaro y colindaba con el Imperio Alemán. El Imperio Alemán, pues también en el siglo XIX tuvo mucha fuerza, pero eran un imperio, o sea, es decir, esas fuerzas que necesitaban tomar el control, necesitaban romper los imperios y meter a los países en democracias donde la gente eligiera a sus gobernantes. Y ya sabemos qué es lo que sucede, pues realmente son otros dos intereses que ponen a los gobernantes, nada más le dan a las personas la ilusión de estar eligiendo supuestamente el gobernante. Entonces, para hacer eso, pues necesitaban quitar a las monarquías hereditarias. Entonces, ese se dice que ese era el objetivo real de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, aunque Alemania entró como un país aliado, no era directamente el afectado. Sin embargo, al final de la guerra, donde Alemania estaba, incluso no recibió ninguna derrota, pero esa guerra tuvo una característica, se enfrascaron en guerra de trincheras. Entonces, prácticamente estaban ahí entrampados, Alemania no tuvo ninguna derrota, sin embargo, dentro de sus filas, dentro de las ciudades ya se estaba infiltrando, recordemos que del 14 al 18 pues desarrolló la guerra. En el 17 cae la Unión Soviética, pero ya había en Alemania, dentro de Alemania, activistas comunistas que estaban tratando de también tomar el poder. Entonces, esos activistas comunistas, y que este personaje también refiere que había muchos personajes judíos. Los judíos, recordemos que son los que controlaban las finanzas de todos de los distintos países que funcionan en Europa, incluso en Estados Unidos. Incluso hay datos que prácticamente todo el cuerpo de los revolucionarios marxistas que derribaron el gobierno del zar en Rusia, la mayoría eran judíos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Asesinaron a la familia real de los zares,
acabaron con todos. Entonces, esos personajes también estaban ahí interfiriendo y haciendo, dañando la maquinaria de guerra alemana, hasta que de pronto Alemania firmó el armisticio, cuando no estaban perdiendo la guerra. Bueno, ¿cuáles fueron las consecuencias? Pues que le impusieron a Alemania como si fuera el principal culpable de la guerra, pues le impusieron daños económicos. Tenía que estar pagando indemnizaciones. Y además que le quitaron territorios en Prusia y en la frontera en Francia, en Alsacia y Lorena. Bueno, como ya lo había dicho, destruyeron el imperio tanto alemán, austrohúngaro y ruso. Si recordamos la, la caída de Rusia en el comunismo había sido profetizada por la Virgen de Fátima y ella misma lo había señalado. Los errores de Rusia, si no hacen esto, si no consagran a Rusia, a mi sagrado corazón, Rusia caerá y ocasionará que los errores de Rusia se esparzan por el mundo. Bueno, al parecer no pasó así, cayó Rusia recordemos que el marxismo es internacionalista. Al contrario de los intereses nacionales que estaban desarrollando los españoles con la Falange, los fascistas en Italia, los nacionalsocialistas en Alemania, los de la Guardia de Hierro en Rumanía, de Oswald Mosley en Inglaterra, o sea, en todos esos países había movimientos de corte nacionalista, que las decisiones las tomaran los nacionales de cada país, pero en contra de eso estaba el marxismo. El marxismo siempre va a ser internacionalista. Es decir, siempre va a haber un directorio fuera del país que va a tratar de dictar lo que pasa en cada país. Eso lo podemos ver en Venezuela hoy mismo. Es decir, es lo que dictan en Cuba lo que se hace en Venezuela. Y a veces es lo que dictan en Cuba lo que se va a hacer en México, ya que estamos con este gobierno, hablando ahorita del 2024. Bueno, pues es lo que está sucediendo. Entonces, uno de los países que cayó en una guerra civil fue España. Años previos a la Segunda Guerra Mundial. Ahí, España, recordemos, en su mayoría son católicos, y cayó en una república y hubo muchísimos desmanes por parte de los comunistas. Pues bueno, el único país que se animó a darle apoyo militar fue Alemania. Y pues ganaron la guerra los católicos, digámoslo así. Bueno, ¿qué otros antecedentes hubo en Alemania previos a la Segunda Guerra Mundial? Bueno, pues el gobierno de este personaje del líder expulsó a las logias masónicas de su país y además expulsó el Banco Central. Es decir, cada país tiene un banco central que no es propiamente del gobierno, es de una institución privada, ¿sale? En Estados Unidos es el del Tesoro, el Banco del Tesoro, entonces es una institución privada que le presta al propio gobierno para su presupuesto, él es el que imprime la moneda, digámoslo así. Pues bueno, acá en Alemania la acción que hizo él es expulsó el Banco Central alemán y ellos se dedicaron a imprimir su propio dinero. Y bueno, recordemos que cayó y la depresión de 1929 y tuvo un impacto terrible en Alemania. Si de por sí andaban mal económicamente, pues con eso la inflación se fue a las nubes. Se dice que tenían que acarrear en carretillas el dinero para poder pagar una pieza de pan. A ese grado estaba la depresión y la crisis inflacionaria en Alemania previo a la llegada del líder al gobierno. Él gobernó desde 1933 hasta 1945, 6 años sin guerra, el resto fue guerra.
Pero en 1933, el Daily Spread, curiosamente, los judíos le declararon la guerra a Alemania. En 1933, al inicio del gobierno del líder. Entonces, es una de las evidencias que nos muestran de que algo se estaba cocinando que no es lo que nosotros nos cuentan en las películas. ¿Sale? Entonces, ellos invitan a un boicot. ¿Por qué? Porque ya les habían intervenido en intereses de esos financieros globales. Entonces, llaman a que los judíos hagan un boicot económico. Bueno, hablemos un poquito sobre el mito de la supremacía alemana. Se dice que los alemanes pues, querían conquistar el mundo y eliminar a todas las razas. La evidencia rompe con eso. Hay mucha evidencia gráfica. De hecho, en Alemania en 1936, dado que Alemania estaba prácticamente siendo una de las potencias mundiales, pues se les da a que desarrollen los Juegos Olímpicos de 1936. Y miren, ahí podemos ver cómo el ganador Jesse James de los Estados Unidos, pues ganó la medalla de oro. Y ahí nadie le prohibió obtener su visa alemana ni participar. Ahí podemos ver que cómo entabló amistad con el segundo, el segundo, el que está levantando su mano derecha, es alemán. Y desarrolló una amistad que mismo Jesse James en sus memorias lo expresa, de que lo trataron como nunca lo habían tratado ni siquiera en los Estados Unidos, donde él, aún siendo medallista olímpico de oro, tenía que irse al fondo del autobús. ¿Por qué? Porque la parte del frente van los blancos y la parte de atrás los negros. Entonces, no había tal. O sea, lo que los apologistas de este movimiento nacional socialista decían era de que Alemania lo que quería era que cada país se preocupara por su propia raza, ya sea raza mestiza, como acá en América, ya sea raza blanca, como tiene en Europa, raza amarilla, raza negra, es decir, que cada quien se preocupe por su raza, porque para ellos la raza era algo que había creado Dios y que tenía unas características únicas, ¿sale? Entonces, ahí podemos ver cómo en la guerra, los que están bajando, los que están ahí subiendo al tren son los voluntarios españoles. Como Alemania le dio el apoyo para que los españoles le ganaran a los republicanos, pero Francisco Franco, a pesar de la insistencia del líder, nunca quiso entrar a la guerra, lo cual se dice que hubiera podido cambiar la situación, porque España pudiera haber cerrado el tráfico hacia el Mediterráneo, pero eso nunca pasó. Sin embargo, los españoles sí se fueron de voluntarios a la guerra y se fueron de voluntarios incluso hasta pelear en Rusia. Entonces, hasta el final de la guerra, aún en las calles de Berlín, cuando estaba cayendo, ahí estaban los españoles. Bueno, entonces, pero los alemanes nunca le hicieron el feo a que vinieran voluntarios españoles, ni nunca le hicieron el feo a que orientales, negros, hindúes, se sumaran a sus ejércitos. Ahí está la evidencia. ¿Cuáles son algunos de los hechos que podemos hablar sobre, ya estando él en el gobierno? Bueno, estableció el apoyo gubernamental a las iglesias católicas y luteranas. Al día de hoy, la iglesia católica en Alemania es una de las que reciben mayores ingresos, pero lo recibe por el gobierno. El gobierno en ese periodo dijo, el apoyo que dan las iglesias hacia el desarrollo social es innegable. No podemos más que apoyarlos para que ellos sigan manteniendo hospitales, leprosarios, conventos, escuelitas. En aquel tiempo, pues recordemos que la mayoría de las escuelas pues eran financiadas y era por la iglesia, ¿sabes? Sobre todo los hospitales. Entonces, el gobierno, en ese periodo, el gobierno dijo, de los impuestos va para allá. Entonces ahí se derriba un poco el mito de si eran
anticristianos, ¿no? Este personaje era vegetariano e impuso restricciones hacia la caza, respetaba mucho los animales, entonces incluso les daba una tarjeta a cada persona que tuviera un animalito en su casa, les daba una tarjeta, para que en periodos de crisis, recordemos que venían saliendo de crisis, ¿no? Entonces, para que en vez de quitarse ellos el bocado de la boca por darle al animalito, con esa tarjeta podían ir al gobierno y ahí el gobierno les ayudaba con las croquetas o algo así. O sea, a ese grado, este personaje metió muchos cambios que al día de hoy, pues, son novedosos. El reconocimiento de las mujeres, se dice que era una persona que trataba a las mujeres de una manera exquisita, muy respetuoso. Y pero también lo expresaba, o sea, que no le gustaba que las mujeres se metieran en política, porque en política se, los mismos hombres ven cosas muy sucias, ¿no? Entonces, él decía que la mujer es la encargada de darle a luz a la nación misma. ¿Por qué? Porque la mujer, si puede tener las posibilidades de estar en su casa y que el marido tenga el suficiente ingreso para que mantenga la familia, entonces la mujer puede dedicarse a cuidar a la familia. Y es uno de los labores más importantes porque la nación misma sobrevive de los hijos que forma una mujer. Entonces, ese era el interés, ese era el reconocimiento que le daba a la mujer. Recordemos que hasta el final de sus días, él tenía la foto de su madre, Clara. Entonces, él tenía un respeto impresionante hacia las mujeres. En 7 años construyó una red de autopistas de 12,000 kilómetros y que al día de hoy se sigue utilizando. ¿Por qué? Porque en los espesores de concreto premezclado que usaron esas autopistas eran muy altos. Entonces, la calidad de esas autopistas fue innegable y aún se siguen utilizando. En vez de usar autopistas con asfalto y delgado, que al rato está con problemas de bache y todo, no. Ahí se fueron sobre concreto premezclado y espesores de 40 a 70 centímetros. Y eran unas autopistas con áreas de descanso, puentes muy hermosos. Entonces, ¿por qué se construyeron tantas autopistas? Hay un libro que se llama Cómo aniquilar una crisis nacional, donde explican que él en su gobierno hizo 3 cosas principales. Impulsó la obra pública y las autopistas fue una de las cosas que él dijo, por aquí tenemos que darle, porque con eso mueves la economía, ¿sale? No en contra de lo que sucede ahora de que hay que darle el dinero a la gente para que ellos no. O sea, impulsó a la obra pública porque con eso desarrollas todo una cadena de servicios que la misma autopista te ayuda a que fluyan las mercancías de un lado a otro, etcétera, etcétera. Entonces, en segundo lugar, también hubo muchos apoyos de tipo social, porque recordemos que esa transición entre que las personas no tienen trabajo a cuando ya tienen trabajo, pues es gradual, ¿sale? Entonces, mientras hacía eventos culturales, había el reparto de comida en el invierno, etcétera, etcétera, de cobijas, entonces toda esa parte lo fue dando gradualmente. Y el tercer punto y más interesante es que impulsó mucho a las empresas modelo, el modelo de empresa nacional socialista. Un tipo de empresa que tuviera una responsabilidad nacional, ¿sí? O sea, que la empresa no nomás viera por los intereses monetarios de los accionistas, sino que dijeran, ok, tú vas a ganar tanto, pero te garantizo que tendrás todas las posibilidades, al grado de que el mismo gobierno apoyaba económicamente para que las empresas que cuando eran grandes conglomerados, grandes fábricas, pues les apoyaba para que pusieran canchas, pusieran gimnasios, pusieran iglesias, etcétera, etcétera.
para que el mismo alemán, el mismo obrero, tuviera ciertas actividades extras ahí en la misma empresa. A los mismos obreros, aun cuando los ingresos eran, digamos, modestos, les daba el mismo gobierno apoyos. Entre más hijos tenían, apoyo. ¿Por qué? Porque sabían que esos hijos en el futuro iban a ser alemanes, que iban a impulsar también la economía. Entonces, obviamente prohibido el aborto, ¿sí? Sí hay el tema de la eutanasia, pero era una eutanasia hacia las personas que pudieran tener taras de este tipo orgánico. Pero el aborto era penadísimo. Ahí lo que impulsaba el gobierno era apoyo a la persona, a las parejas que se casaran con un matrimonio religioso. ¿Por qué? Porque querían que las familias se forjaran, digamos que para toda la vida. O sea, entonces, ahí el alemán decía, pues en vez de vivir en unión libre, pues mejor nos casamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el gobierno lo que impulsa era que las familias cerraran ese lazo. Entonces, bueno, tenían hijos y órale, apoyo, 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 y créditos para una vivienda, y esa vivienda podía tener su patio trasero para sembrar hortalizas. O sea, esos cambios, por eso le llamaban nacional socialista, es decir, les interesaba el cambio nacional y que todos los estratos sociales fueran subiendo. Entonces, no castigaba a la empresa, al empresario le iba muy bien, pero el empresario también tenía que tener una actitud nacional. Entonces, mmm, instituyó, fue el primero que hizo cambios en un sistema de seguridad social, que después fue retomado por otros países. El programa del auxilio del invierno es lo que comentaba, es decir, muchas personas padecían en invierno problemas por el clima tan extremo en Alemania y a veces había poco que comer. Pues bueno, el mismo gobierno organizaba pues entrega de comida, de sopa y todo, para ir apoyando. Pero él en 6 años redujo el paro de 6 millones a 2 millones. O sea, entonces había albergues para la juventud. O sea, ahí había un organismo que se llama la Hitler Jugend, que es lo más parecido que nosotros hemos visto es los Boy Scouts en los Estados Unidos. Y en México, aparte de los Boy Scouts, hay un grupo que se llama Pentatlón Militarizado. Entonces, los jóvenes, en vez de que anduvieran de vagos, se metían a la Hitler Jugend. De hecho, ya había grupos de Boy Scouts y los Boy Scouts hicieron Hitler Jugend. Entonces ahí se promovía que los chicos se fueran al campo a trabajar, a ofrecer el trabajo gratuito a los campesinos, a marchar, etcétera, a hacer deporte, a estudiar, etcétera. Entonces, era para promover el movimiento nacional. Bueno, pues con todo esto que hizo Adolfo Hitler, pues en un año, la revista Time de los Estados Unidos, pues lo nombró el personaje del año. Todavía no sabían que iban a caer en guerra contra él, contra este personaje. Pues bueno, ahora hablemos sobre la cuestión del holocausto. Una de las cosas que lo satanizan es que mató 6 millones de judíos en los campos de concentración. Bueno, hay una alemana de 90 y tantos años, Úrsula Horsberg, algo así, que ella hizo una revisión, ella se puso a investigar sobre los diarios en los campos de concentración, dado que los alemanes eran muy, muy estrictos. Ellos llevaban todo en bitácora y por escrito. No se ha encontrado ninguna orden de ningún jerarca militar ni de él en el que hayan ordenado ningún asesinato de ningún prisionero ni, este, ni persona que estuviera en un campo de concentración, por ese lado. Y el otro eran campos de trabajo. Recordemos que estaban en guerra, entonces ellos, como lo hicieron los Estados Unidos, lo hizo Japón, lo hicieron los rusos, todos en un campo de concentración separaban a esas personas que eran de otro país con el cual estaban en guerra y los recluían, pues para evitar que hubiera sabotajes.
Pero los alemanes pues, fueron muy listos. Ellos hacían un campo de trabajo en el cual eran fábricas, normalmente de armamento, y se les pagaba a esas personas que estaban recluidas ahí, se les pagaba por trabajar, se les daban compensaciones por buen trabajo, etcétera, pero había jardines, parques, iglesias, sinagogas, etcétera, todo estaba dentro de ahí. Cuando se recrudece la guerra, es cuando empiezan a tener problemas en los suministros de los alimentos a los propios campos de concentración. Entonces, las fotos de personas muy, muy delgadas, famélicas y muertos, eran tanto alemanes como cristianos como judíos que estaban cayendo en los propios campos. Entonces, pero era por eso, porque ya la misma guerra provocó que fuera imposible que llegaran los suministros. Y el ciclón B era algo para matar a los piojos. Por eso también los rapaban, porque una manera de controlar los piojos es rapando a las personas. Entonces, bueno, hay un doctor judío, Dostoyevsky, que publicó en la revista The Broom en San Diego en 1952, que dijo, como estadístico me he esforzado durante 2 años y medio en averiguar el número de judíos que perecieron durante la época de Hitler. La cifra oscila entre 350,000 y 500,000. Si nosotros los judíos afirmamos que fueron 6 millones, esto es una infame mentira. ¿Por qué? Porque se dice que en toda Europa había en ese tiempo aproximadamente 6 millones de judíos. Entonces, decir que esos 6 millones de judíos los metieron en campos de concentración y fueron aniquilados y que después de la guerra de pronto había 5,5 millones, 6, es algo que sería cuestión de duda. Sin embargo, es simplemente el comentar esto, ahorita es penado en Europa. Bueno, pues el personaje es el que está abajo a la izquierda, es su época en la Primera Guerra Mundial, donde fue un héroe de guerra. En 1914 tuvo su primera condecoración, la Cruz de Hierro de segunda clase, y en 1918 tuvo la Cruz de Hierro de primera clase. Con él, él solo con un revólver hizo 5 prisioneros. Entonces, fue una persona que en la guerra sufrió varias heridas, pero fue un héroe de guerra. Y bueno, algunas personas que han hablado, por ejemplo, Kunduk Hamsun es un noruego, es un escritor noruego, premio Nobel. Él comentó, yo no soy nadie para hablar en voz alta del líder. Su vida y su acción no invitan a una emoción sentimental porque él fue un guerrero en lucha por la humanidad, un apóstol del Evangelio del derecho de todos los pueblos. Fue un reformador del más alto rango. Su fatalidad histórica le llevó a actuar en una época de una brutalidad nunca vista, de la cual finalmente fue su víctima. Así tendrá que ver cualquier europeo occidental al líder. Nosotros, sus partidarios, en cambio, inclinamos nuestras cabezas ante su desaparición. Este escritor, premio Nobel, contemporáneo, y se dio cuenta y es de Noruega. Sin embargo, lo metieron a un manicomio, le quitaron sus pertenencias, sus posesiones, sus libros, y los libros los retiraron del público, siendo premio Nobel, simplemente por hacer esas declaraciones con respecto al líder. Otro escritor que se dice que es el mejor escritor del siglo XX es el poeta estadounidense Ezra Pound, que dice, Hitler fue como Juana de Arco, un santo, un mártir. Ezra Pound estuvo trabajando directamente con Benito Mussolini en Italia. Y bueno, León de Greyé fue un general de las SS alemanas, pero él era belga, católico belga. Él estuvo con los cristeros en México. Siendo muy joven se vino a conocer el movimiento cristero y se fue enamorado de los mexicanos, enamorado del catolicismo con el cual ellos ofrendaban su vida por Cristo y por la patria. Y él, cuando inicia la guerra, pues, se suma a lo que él llamó una guerra santa de los nacionalistas contra los internacionalistas. Bueno, dice, no creo que nunca alguien leyera más que él. Solía leer un libro al día, empezando siempre por la conclusión y el índice para calibrar el interés de la obra. Tenía la capacidad de extraer la esencia de cada libro y archivarla en su mente enciclopédica. Le he oído hablar sobre complicados libros científicos
sin ningún error, incluso en los momentos más importantes de la guerra. Su curiosidad por el saber era ilimitada, estaba familiarizado con las obras de los más diversos autores, y nada era demasiado complejo para su comprensión. León de Grey, general. Él sobrevivió a la guerra, se vino a vivir a España. Pues bueno, esta es la presentación. No sé si tengan algún comentario con respecto a este personaje. Pues muchas gracias por la presentación. Pues sí, creo que varias cosas que recalcar. Y una de todas es que, por ejemplo, de lo que comentabas, ¿no? De la expulsión de los bancos que aparte tenían una deuda internacional, como todos los países tenemos. Ya en ese tiempo Alemania tenía una deuda, la cual pues sabemos que a veces es difícil, ¿no? Pagarla porque es impagable. De Es hecho, algo... lo que menos quieren ellos es que se les pague. Sí, exacto. Tenerlos esclavos eternamente y que nunca termine esa deuda. Entonces, bueno, él al usar alternativas creo que fue una de las cosas que más les dolió, que se quitaran de su yugo y pudieran tener a Alemania estable, ¿no? Entonces, ¿por qué les dio miedo que los demás países también se soltaran de su yugo, de toda la deuda que va a ser impagable, que seguimos debiendo y siempre está aumentando hasta el día de hoy? Y fue una de las cosas que, pues, temieron, ¿no? Que se saliera de sus manos. Por eso le declararon la guerra. También una de las cosas que me parece importante que comentaste, pues fue la expulsión de las logias, ¿no? Que sabemos que se adueñan de todo el poder en todos los países y no hay forma de poder hacerles frente, ¿no? Por ejemplo, ahora que fueron las elecciones en México, fue complicado, ¿no? Porque aunque quería entrar otro candidato, pues fue imposible porque ya está pues definido qué partidos y quiénes están alineados para que puedan, ¿no? Entonces, pues la expulsión de las logias es una de las cosas buenísimas que hizo, la eliminación de lecturas. Muchos no sé si han visto que dicen que la quema de libros, quema del conocimiento supuestamente que hizo Alemania y la acusan de eso, ¿no? De que no quería que la gente tuviera el conocimiento. Realmente mucha de la lectura que fue quemada en ese tiempo era lectura, pornografía, era algo era degradante, ¿no? Era cosas, hasta para los niños era muy malo, o sea, eran cosas degradantes para la humanidad. Eso fue lo que realmente se quemó en ese tiempo. También la expulsión, no sé si, bueno, en la República de Weimar, donde estaba lleno de cine para adultos, pero ya también había desviaciones sexuales de todos los tipos y cuando él llegó al poder eliminó todo eso, ¿no? Los expulsó y limpió todo. Y eso fue una de las cosas igual muy importantes, ¿no? La limpieza para que la sociedad pudiera estar más sana. Así es. También otra cosa que comentas el impulso a la fuerza y masculinidad de los hombres, que actualmente pues están feminizados, y entonces es una de las cosas importantes, ¿no? Que el hombre tome su papel, ¿por qué? Porque si no lo toma, digo, las estadísticas ¿cómo se llama? Perdón, de depresión en los hombres actualmente y de suicidio en los hombres es muy alta. Entonces, es necesario que los hombres sean hombres, ¿no? Que lo natural. Entonces, él impulsaba la fuerza, la masculinidad, está constantemente en actividad. Y era algo muy importante desde niños. Y por ejemplo, las mujeres, lo que comentas, ¿no? O sea, siempre el impulso de proteger a la mujer, de la feminidad, de la belleza de la mujer. Y pues un poema que él hizo, ¿no? No lo tengo ahorita, pero habla más o menos de lo que comentas, ¿no? De que él, él estuvo en la guerra, él fue el soldado, él sufrió, él pues hasta se lastimó, ¿no? Casi se queda ciego en la guerra. Entonces,
él sabía que era muy horrible y no quería ver a una mujer destrozada en los campos, ¿no? De guerra. Y sí sufría mucho en ese poema al referirse a la mujer, ¿no? Es muy, muy tierno de su parte escribir algo así hacia la mujer. Y pues creo que ya sería todo. Gracias. Compañera Jenny, ¿gustas hacer algún comentario? Pues iba a hacer algunas preguntas, pero Adelante. no, realmente se me ocurría una y instantes más tarde me las respondías. Ok, muy bien. Solo, pues comentar que increíbles las estrategias de las que se valen los gobiernos para someter a sus deseos a no solo la sociedad común, sino a cualquier dirigente que quiera realmente el progreso, el bienestar de, pues, de una ciudad, de un estado, de un país. Pues realmente sí, sí es increíble la historia de este personaje porque pues es uno de los más satanizados, es uno de los más criticados, de los más odiados en el mundo y definitivamente necesitamos estudiar mucho sobre la historia mundial, sobre la historia de nuestro propio México, porque incluso también se ha escuchado en algunas ocasiones y cada vez más frecuentemente que la historia de México también es una farsa. Así es. La independencia, la revolución, todos los acontecimientos más importantes que se han dado supuestamente de guerras para, pues, finalmente conseguir la libertad, ha sido una mentira, ¿no? El problema es que, pues, no tenemos evidencia suficiente. No sé si es por una cuestión de que no sabemos investigar, no sabemos qué herramientas utilizar para indagar y lo más importante y lo más difícil, pues pretender que las personas abran pues el intelecto, ¿no? Abran la mente, pero para la recepción de conocimientos, para la recepción de lo que es realmente la verdad. La verdad sí, con todo lo que investigaste, que fue, pues la verdad, pues perfecto. La verdad que es muy interesante ver cómo detallas, cómo das incluso detalles mínimos de lo que sucedió. Y pues todavía estoy así, pues increíble. Yo no sabía, como yo creo que muchas personas, absolutamente nada de lo que dijiste. O sea, yo lo único que sé, o que sabía, mejor dicho, antes de que nos ilustraras con tu investigación, pues que el Señor es como lo tienen catalogado mundialmente, ¿no? O sea, y tristemente, lo peor de todo es que esta ignorancia nos hace de repente odiar a personas que, pues, que deberíamos de sentir lo contrario por ellas. La verdad, me asombra la maldad que tienen los más poderosos, pues simple y sencillamente para controlar el mundo a su gusto y a su conveniencia. Increíble. Sí, bueno, también a mí me gustaría agregar que, que sí, realmente al final siempre el que gana, pues hace la historia, ¿no?
Entonces, y aparte, si nos ponemos a analizar, no nada más fueron ellos los que los han expulsado a lo largo de los años, ¿no? Han sido ya en muchas ocasiones y no ha sido de a gratis, ha sido por algo. Porque a muchos de ellos, la verdad, y podemos verlo actualmente, yo creo que si nos ponemos a investigar, no sé si igual quieran hacerlo, son dueños de la pornografía, son dueños de los bancos. No, estas personas no hablaban nada más por hablar. Yo creo que por algo hicieron las acciones que hicieron y por algo hasta el día de hoy hay tanto desprecio, porque ese desprecio se encuentra en las películas, ¿no? Constantemente hacen películas y renuevan películas sobre lo mismo para que ellos sean las eternas víctimas y no se den cuenta de realmente, digo, hay muchas personas que ahorita están estudiando lo del progresismo, cómo quieren educar a los niños, cómo quieren meter todo eso del feminismo, cuando llegan y se dan cuenta de quiénes son los dueños de las empresas abortistas, de quiénes son los dueños de las empresas pornográficas, de quiénes son los dueños principales del tráfico de humanos, están sus nombres. No es casualidad. De las farmacéuticas están sus nombres, no es casualidad. Entonces, tendríamos que investigar todo eso y darnos cuenta por qué, no nada más fue él. Yo creo que él fue uno de los últimos, y no digo que sea un santo, no digo que sea perfecto, porque no creo que lo haya sido, pero fue porque nuestra iglesia tuvo santos extraordinarios que siempre estuvieron luchando contra el error, pero creo que ellos fueron de los últimos que le dieron frontalmente, pues fue algo grande, ¿no? Fue algo que se vio, que frontalmente se les opusieron. Creo que fueron los últimos y ahorita estamos como nos están arrasando, ¿no? El mal está reinando ahorita. ¿Quieres? Así es. No, pues, básicamente ya han tocado todos los puntos. Nada más, sí, se me pasó un poco hablar sobre cuáles fueron los cambios económicos que hizo. Es decir, él se basó en el factor trabajo y no en el factor, el valor del oro para impulsar su economía. Y con otros países, el cambio comercial a través del trueque. Es decir, si un país comerciaba carne de puerco, pues órale, mándame carne de puerco, yo te mando camiones. O sea, entonces eso es lo que tú mencionabas que estaba poniendo el mal ejemplo ante el poder internacional. ¿Sale? La manera en cómo ellos estaban desarrollando una economía propia, pero lo estaban también ya prácticamente contagiando a los países con los que ellos tenían tratos comerciales. Y bueno, de entrada lo que mencionaste es, detuvo de tajo lo que fue la degeneración, la prostitución, las películas. Ya había, ahí Berlín se llamaba que era la ciudad del pecado, porque pues ya las cuestiones de homosexualidad ya estaban muy, muy permeadas y él terminó de tajo. Y curiosamente los productores de esas películas o los productores de esa industria pornográfica, pues tenían esos nombres, esas religiones, ¿no? Y bueno, pues fueron expulsados. Alemania lo que buscaba, dado que había identificado que no eran tan, tan buenos, por decir algo, era que se fueran, ¿sí? Por eso se dice que hubo un acuerdo entre la organización sionista en su momento. El sionismo eran un grupo de israelíes que pretendían tener ya un espacio propio. Se decía que en Madagascar, que otros decían que en Palestina, etc. Entonces, sí hubo un acuerdo entre Alemania Nacional Socialista, pues para que, ok, aquí, adelante, todas las facilidades para que se vayan. Que no, pues que tienen fábricas, tienen casas, no. Lo que tengan en posesiones, se los damos en dinero y facilitar para que emigren.
Y por esa razón, pues judíos muy renombrados como Albert Einstein y varios más pudieron irse tranquilamente a los Estados Unidos porque nunca fueron perseguidos, o sea, se les daba la facilidad para que se fueran, ¿sí? Porque ellos querían, digamos que desarrollar una propia industria, una propia ciencia por ellos mismos. Y tuvieron éxito. Tanto desarrollaron la tecnología que al término de la guerra, los Estados Unidos y Rusia, a donde se fueron directamente era hacia las patentes alemanas y a llevarse a los científicos alemanes. Von Braun fue el personaje más importante de la NASA, con lo cual pudieron desarrollar la tecnología para los cohetes. Entonces, obviamente sabían qué es lo que tenían. Entonces, pues básicamente fue así. Sería muy largo de contar, ya tenemos poco tiempo y pues bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos y espero que les haya sido de utilidad, de interés, para que investiguen más. Muchas gracias por la presentación y pues gracias por escucharnos. No sé si gustan agregar algo más o ya cerramos el programa. Pues solamente agradecer de nuevo a la gente que tiene la bondad de escucharnos y pues esperemos que estos programas sigan siendo de su agrado y que nos sigan acompañando cada semana. Muy buenas noches a mis compañeros, buenas noches al público. Que tengan excelente noche. Excelente noche. Gracias. Y que viva Cristo Rey. Que viva Cristo Rey. Que viva Cristo Rey.